Para que el RNA mensajero se exporte hacia el citoplasma, requiere de algunas proteínas. La proteína de unión al capuchón, la proteína de unión a la cola poli A y el receptor para el transporte nuclear son algunas de las proteínas que se unen al RNA mensajero y que interactúan con el complejo de poro nuclear para que el RNA mensajero pase hacia el citoplasma. Ya en el citoplasma, estas proteínas terminan su unión con el RNA mensajero y en su lugar se ensamblan proteínas que acoplarán al RNA mensajero con los ribosomas. A estas proteínas en conjunto se les conoce como factores de iniciación o EIFs por las siglas de su nombre en inglés. El RNA mensajero llega al citoplasma para llevar el código que guiará la síntesis de proteínas a los ribosomas. La solución al problema de entender cómo se traduce el código de ribonucleótidos del RNA mensajero hacia un código de aminoácidos de una proteína ha sido uno de los más satisfactorios en el área de la biología molecular. El código en el RNA mensajero lo forma la combinación de 4 ribonucleótidos distintos y sirve de base para guiar la secuencia en la que se acomodarán los 20 aminoácidos posibles para formar una proteína. Para la traducción, una secuencia de 3 nucleótidos en el RNA mensajero, a la que se le llama codón, corresponde con un aminoácido. Así, el codón CUC corresponde a una leucina. El codón AGC corresponde a una serina. GUU a una valina. Y ACC a una treonina. La separación en codones de la secuencia del RNA mensajero constituye un marco de lectura. El marco de lectura de un mismo RNA mensajero puede tener 3 posibilidades, según cuál es el nucleótido con el que comienza el primer codón. Si en el mismo RNA mensajero del ejemplo se toma la U como el primer nucleótido del primer codón, la secuencia de aminoácidos cambiará a serina, alanina, leucina, prolina. Si este mismo RNA mensajero comienza a leerse desde la segunda C, entonces la secuencia de aminoácidos será glutamina, arginina, tirosina, histidina. Sin embargo, normalmente un RNA mensajero es leído en solo uno de los 3 posibles marcos de lectura. El código genético se refiere a la correspondencia entre la secuencia de un codón y un aminoácido. El código genético es universal, es decir, es válido para todos los organismos. Es notable que hay aminoácidos codificados por un solo codón, como la metionina, mientras que otros, como la arginina, están codificados por 6 codones distintos. El hecho de que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón hace que el código genético sea redundante. Hay 3 codones que se conocen como codones de paro y que indican que en ese codón termina la traducción de un RNA mensajero. El RNA de transferencia, o tRNA, es la molécula que decodifica el código del RNA mensajero. El tRNA es una molécula de una sola hebra de RNA. Hay 4 dominios que, por complementariedad de bases, forman secciones de doble cadena, que no son más que plegamientos de la hebra sobre sí misma. La forma que toma su representación esquemática se conoce como hoja de trébol. La forma tridimensional que se ha logrado establecer para el tRNA se parece más a una L. En una de las asas formadas por estos plegamientos se encuentra el anticodón. El anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos que es complementaria a un codón. Busquemos a qué codón reconoce el anticodón del tRNA del ejemplo. El anticodón tiene la secuencia GAA. Por complementariedad de bases, el codón que reconocería sería CUU. Sin embargo, hay que notar que la secuencia del anticodón va de 5' hacia 3'. Entonces, la del codón estaría orientada de 3' hacia 5'. Acomodando la orientación del codón de 5' a 3', sería UUC.
Ese codón corresponde a una fenilalanina. Hacia el extremo 3', el tRNA tiene unido un aminoácido. Este tRNA, según el anticodón que presenta, debería tener unida una fenilalanina. Por eso se dice que el tRNA decodifica el código del RNA mensajero, porque interpreta el codón y acerca el aminoácido que le corresponde hacia el sitio de síntesis de las proteínas. Una característica de la interacción entre el codón y el anticodón es que en varios casos la correspondencia de un codón y un aminoácido está dada por los dos primeros nucleótidos del codón. Por ejemplo, en el caso de los codones que corresponden a la prolina, el tRNA tendría que reconocer los dos primeros nucleótidos, que serían CC. El tercero puede ser cualquiera de los 4 nucleótidos posibles y aún así sería una prolina la que correspondería. Un caso similar se da para la glicina. Los dos primeros nucleótidos del codón tendrían que ser GG. El tercero puede ser cualquiera de los 4 nucleótidos posibles. Hay unas enzimas que son clave para que cada tRNA tenga unido el aminoácido que corresponde con su anticodón. Estas enzimas son las aminoacil tRNA sintetasas. Hay una sintetasa para cada aminoácido, y cada sintetasa une el aminoácido solo a tRNAs que contienen el anticodón que corresponde. La síntesis de proteínas se da en los ribosomas. Hay millones de estos orgánulos en una célula. Los ribosomas están compuestos de complejos formados por RNA ribosomales o rRNA y por proteínas ribosomales. 2/3 partes de los componentes de un ribosoma son rRNAs y el tercio restante son proteínas. Cada ribosoma se compone de 2 subunidades. Una subunidad pequeña, a la cual se une el RNA mensajero, y una subunidad grande, que cataliza la unión química entre los aminoácidos para conformar a la nueva proteína. Se reconocen 3 sitios activos en los ribosomas. En el sitio A, un aminoacil tRNA, es decir, un tRNA con su aminoácido unido, se acopla al ribosoma, pero solo si contiene el anticodón correspondiente al codón que está expuesto en ese momento. La actividad catalítica de la subunidad grande del ribosoma forma un enlace químico entre el aminoácido que acercó el aminoacil tRNA y el péptido que está en síntesis. El ribosoma se mueve y el tRNA queda localizado ahora en el sitio P. Como ahora el tRNA queda unido a la cadena peptídica que se está sintetizando, se conoce como peptidil tRNA. Después, un nuevo aminoacil tRNA se incorpora al sitio A. Como el ribosoma se recorre, estará expuesto el codón siguiente. Cuando se forma el enlace químico entre la cadena peptídica sintetizada y el nuevo aminoácido, ahora el tRNA quedará libre y pasará al sitio E. Aquí se desensambla del ribosoma. La traducción comienza con un tRNA especial, un tRNA iniciador. Un tRNA iniciador siempre tiene incorporada una metionina modificada, con un grupo químico incorporado, un grupo formilo. Así que en la síntesis de proteínas, el primer aminoácido que se incorpora es una metionina. Usualmente esta metionina es removida después por una proteasa. Un factor de iniciación de la traducción, el EIF2, se une al tRNA iniciador para acoplarlo a la subunidad pequeña del ribosoma. Después, el RNA mensajero, que también tiene unidos factores de iniciación de la traducción, el EIF4E y el EIF4G, se acopla también a la subunidad pequeña del ribosoma. Como el tRNA iniciador tiene una metionina, su anticodón reconoce al codón AUG. Por eso, el tRNA iniciador se desplaza por el RNA mensajero hasta encontrar un codón AUG. Una vez que lo encuentra, la subunidad grande del ribosoma se ensambla. Entonces llega el tRNA que corresponde con el codón que sigue
y es así como comienza la síntesis de una proteína. El ribosoma se mueve para exponer cada uno de los codones del RNA mensajero. Existen 3 codones que sirven como codones de paro. A estos codones se unen proteínas que se conocen como factores de liberación. Estas proteínas se unen al codón de paro, pero no ofrecen aminoácidos para continuar la síntesis de proteínas. Es así como el último tRNA incorporado llega al sitio E y se libera. Del mismo modo, el ribosoma se desensambla y también se libera el RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero tiene la estructura que se representa en el esquema. Tiene las modificaciones post-transcripcionales, el capuchón en el extremo 5' y la cola polía en el extremo 3'. Además, como la traducción no comienza sino en un codón que corresponda a una metionina, hay un segmento en el extremo 5' que no se traduce, UTR por las siglas de su nombre en inglés, Untranslated Region. A partir del codón de inicio comienza la secuencia codificante que termina con el codón de paro de la traducción. También hay un UTR 3'. Según se sintetiza una proteína, esta comienza a plegarse para comenzar a tomar la conformación tridimensional que le corresponde, por lo general haciendo que los residuos hidrofóbicos no queden expuestos. Hay proteínas, las chaperonas moleculares, que inducen el plegamiento de los péptidos recién sintetizados. Una de estas chaperonas es la proteína HSP70. Por la energía que se libera al descomponerse una molécula de ATP, moléculas de HSP70 se unen a regiones hidrofóbicas de péptidos e inducen su plegamiento. El plegamiento es una de las modificaciones post-traduccionales de un péptido recién sintetizado. Además, pueden unirse moléculas que actúen como cofactores, es decir, moléculas que se unen a una proteína para que ésta adquiera su funcionalidad, como en el caso de algunas enzimas. Hay modificaciones por formación de enlaces químicos con algunas moléculas, con incorporación de grupos fosfato o de azúcares. Además, una cadena polipeptídica puede formar complejos con otras. Las modificaciones posttraduccionales se requieren para que una proteína tome la estructura y la funcionalidad que le corresponde. En esta presentación se revisaron aspectos introductorios de los mecanismos mediante los cuales las células llevan a cabo la transcripción y la traducción.